a Mira, a los dos, por llevar la alabanza tan preciosa para con el Señor y para la iglesia. Gloria a Dios. Pues hoy es un día, no vea, un privilegio una vez más de estar vivo, de poder estar predicando la palabra del Señor, de poder estar recibiendo, de poder estar aprendiendo, de poder estar bajo la presencia de Dios y ser influenciado por nuestro Señor, guiado y cuidado porque Dios cuida de sus ovejas. Amén. Es un día muy especial porque es casi el último domingo que Álida y Josías están con nosotros. Es el penúltimo en realidad, si no me equivoco, ¿no? Eso de los aviones, no sé, tienen horarios, tienen fecha, tienen día y entonces pues es con un pensamiento de corazón que estoy aquí pensando en la pronta salida de... Hombre, Ramón también se va a ir, ¿no? Porque el Señor también lo llama ahí, no solamente a su esposa. Pero en lo inmediato, lo sabéis ya, vamos a tener que desprendernos de Álida y de Josías, que hemos estado en comunión y trabajando juntos y trabajando para el reino juntos durante muchos años. Entonces es algo muy especial. Ellos como matrimonio pues han sido los principales responsables aquí del lugar en Benalmádena Pueblo. Y invitarte el domingo que viene a la iglesia Torremolinos, al culto de las 6, porque estaremos no solamente orando por la despedida de Álida y de Josías, pero también estaremos enviando, no solamente despidiendo, pero enviando en el Señor, en el nombre del Señor, y ordenando a Ramón para todo ese ministerio al cual el Señor los llama ahí en Paraguay. Ellos ya tienen la iglesia constituida de alguna manera. La iglesia está hecha de piedras vivas, de personas, y van a estar abriendo obra del Señor ahí en Paraguay. Para mí es todo un privilegio, toda una honra conocerlos como siervos del Señor. Ramón, Álida, Josías han sido fieles todos estos años al pie del cañón y sirviendo a su Señor. Hoy queremos hablar del Señor, ya vendremos en ello. Así que te invito para el domingo que viene, si puedes y quieres ser partícipe de este momento, que es un momento especial, un momento como todos, que va a estar grabado en el cielo, y de poder como iglesia no solamente enviar, pero querer respaldar con nuestras oraciones, con nuestro amor, con nuestras ofrendas, estar respaldando la obra misionera en Paraguay. Ya está, Paraguay me toca un poquito de cerca porque desde hace muchos años tuve el privilegio de visitar el país. Creo que la primera vez que fui fue en el 1985, y ahí también aprendí demasiado poco palabras creo que es... Ya no sé, entre el finlandés, entre el suomi y el guaraní, ya mi corazón está dividido. Porque me encanta el suomi, pero el guaraní tiene un arte y una poesía que me escapa y que de alguna manera consigo apreciar un poquito. Así que va a ser un tiempo muy especial. Ven y ora con nosotros todos para que sea un tiempo de enviarles y que Dios los establezca ahí en su tierra y en el llamado que Dios les está dando. Amén. Así que hoy es el penúltimo domingo que Álida está con nosotros. Antes de ponerme a llorar, vamos a seguir con la palabra. Hoy queremos compartir la palabra que Dios me ha puesto en el corazón, es Jesús es Señor. Hay una frase de escuela dominical
Pero a ver, nosotros los adultos, cómo la entendemos y cómo la vivimos. Creo recordar que en la iglesia primitiva tenían varias maneras de saludarse los cristianos, y una de ellas era Maranatha, el Señor viene pronto, pero creo que otra de ellas, entre ellos los cristianos del siglo I, cuando se veían y se saludaban, decían: Jesús es el Señor. ¿Qué significa esta frase? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio de estar en pie hoy, respirando el aire vivo, Señor, en tu presencia, vivo por tu Espíritu, vivo por tu sangre, Jesús, que nos perdonaste y nos introduciste en tu reino de luz, en el reino de tu amado Hijo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, estamos bajo tu presencia aquí entre hermanos, hermanas. Señor, bendecimos tu nombre y te pedimos el Espíritu Santo de revelación y de sabiduría en Cristo Jesús, Señor, para que seamos cada uno predicador y oyente igualmente, ungidos por tu Espíritu Santo para declarar y para recibir, entender por revelación, Señor, tu palabra a nuestras vidas. Señor, todos aquí estamos agradecidísimos a que tú hayas venido a la tierra, hayas dado tu vida, porque así pudimos conocerte. Queremos exaltar tu nombre, queremos levantar el nombre de Jesús, porque así tiene que ser y así cantan nuestros corazones, así hablan nuestras vidas y bendecimos tu santo nombre. Señor, nos sujetamos cada uno de nosotros a tu presencia para que tu nombre sea glorificado en medio nuestro hoy. Gloria, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Jesús es Señor. En español, la palabra Señor se usa miles de veces cada día, refiriéndose a varones de hecho de carne y de hueso, el señor Martín, el señor Antonio. Es una palabra usada tan comúnmente en el español que obviamente no representa en el español, en el castellano, el significado que la Biblia le da. La palabra que es traducida Señor, el resultado es Señor, en francés también es Señor, por ejemplo, o en inglés es Lord. Viene del griego, el idioma original del Nuevo Testamento, y la palabra es kurios. La palabra Señor en griego es kurios y significa el Supremo. Entonces ya vemos que no deberíamos estar usando de alguna manera esta palabra para referirse a mortales. Supremo en autoridad. Sería más bien el sentido antiguo que a lo mejor había en España, de señores que eran dueños, terratenientes, y eran dueños incluso de esclavos. Kurios, supremacia, supremo en autoridad, el que controla. Ha sido traducido en el Nuevo Testamento por la palabra Dios. A veces encontrarás que el original kurios ha sido traducido Dios, otras veces ha sido traducido Señor, muchas veces, porque la palabra Señor aparece 756 veces en el Nuevo Testamento. La palabra kurios en el griego original, 48, lo tengo aquí delante. Master, es decir, maestro. Maestro en el sentido no de el que enseña, pero el que es el dueño. Me encanta el guaraní
porque se dice Ñandeyara. Ñandeyara es dueño nuestro, el nombre de Dios. Hombre, seguro que el guaraní tiene varios nombres, Tupá y otros nombres para representarse a Dios. No te estoy dando una clase de guaraní, para eso está Ramón y Álida y Héctor ahí, que se lo saben muy bien. Pero en ese idioma, uno de los nombres de Dios que a mí me enseñaron el saludo, Dios te bendiga, Ñandeyara, Tandero Basá, es nuestro dueño te bendiga. Entonces, en esta palabra vemos mucho mejor representado el significado de la palabra curios, una traducción más literal, porque en la mente, como te digo, de todos los días. Así que la palabra curios es Dios, la palabra curios es Señor, la palabra curios es maestro o dueño, y algunas veces ha sido también traducido Señor, ¿no? Como comúnmente hablando. Así que vemos que cada vez que la Biblia, que tú lees y que yo leo, cada vez que leemos la palabra Señor, tú y yo la leemos como cualquier palabra. Probablemente, yo el primero. Muchas veces hemos leído, pues el Señor ha hecho esto, el Señor ha hecho lo otro, el Señor esto, el Señor esto. Pero en realidad, lo que nos perdemos por no pensar en la etimología o no pensar en la raíz de la palabra, nos perdemos que cada vez, 748 veces, cuando el Nuevo Testamento habla del Señor, habla del Supremo. Habla de la mayor autoridad, el creador de todas las cosas. Y me llamó mucho la atención esta mañana, mientras meditando en la predicación de hoy, que el Nuevo Testamento usa la palabra Señor, y en los 4 evangelios, los primeros usos de la palabra Señor es exclusivamente para Dios el Padre. Vamos a tomar un ejemplo para que me podáis entender de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿cuál vamos a coger? Aquí hay varias. La primera de todas, en Mateo 1:20, para que tú lo veas conmigo. Así que el propio Nuevo Testamento usa la palabra Señor para hacer referencia a Dios, el Padre, el autor de todas las cosas. La primera vez que aparece la palabra curios en el Nuevo Testamento es Mateo 1:20. Que es cuando el ángel del Señor le apareció en sueños a José, pensando él en desprenderse de María, que estaba embarazada y él no había tenido nada que ver. He aquí un ángel del Señor, un ángel de Dios, le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahí dice que llamarás a su nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Tú sabes que Jesús lo llamamos Señor y Salvador. Entonces me curiosé y digo, ¿cuándo fue la primera vez que la palabra Señor fue usada para Jesús? Ya que se usaba siempre para Dios el Padre. Y ahora hablamos de alguien que había nacido de la Virgen María. Podemos ver un par de ejemplos más. Por ejemplo, el propio Jesús en Mateo 4:7 usa la palabra curios para referirse a Dios y está citando un versículo del Antiguo Testamento. Mateo 4:7 es la tentación en el desierto y Jesús le contesta al diablo y le dice: escrito está también, no tentarás al curios tu Dios, no tentarás al Supremo tu Dios. Y eso es Jesús usando la palabra curios
para referirse a su Padre. 10 ocurrencias primeras del Nuevo Testamento en Mateo hasta Mateo 5:33. 10 veces la palabra Señor es usada exclusivamente para Dios el Padre. Hasta Mateo 7 no se usa la palabra Señor para referirse a Jesús. Con esto quiero dejar claro que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios creador de todas las cosas, es quien envió a su Hijo, y ese Señor, ese Dios, ese Supremo, vino a morar en la tierra y habitó en la carne, fue hecho carne. El Verbo, Dios, fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros. Muchas personas no tienen el concepto de que Jesús es Dios. Piensan que Jesús es un personaje que vivió, personaje bueno, un personaje que influenció, que dejó un legado, que hizo muchas cosas, dicen que murió por nosotros en la cruz, pero no dejamos muchas personas de conectar que Jesús es Dios en la carne. Entonces, vamos a leer Mateo 5:33 para que tú veas que es la última ocurrencia o instancia de Jesús, en este caso otra vez invocando o haciendo referencia al nombre de Dios como el Supremo. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor, al Kurios, tus juramentos. Bien, 10 veces. Así que el Nuevo Testamento empieza estableciendo claramente que Dios, creador de todo, el Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, es Dios, es Kurios, y es el Supremo, es la mayor autoridad. Después vamos a saltar el número 11, que eso lo puedes ver, pero no quiero cansarte con demasiados detalles. Jesús enseña y dice que no se pueden servir a dos señores, ¿vale? Eso está en Mateo 6:24, que tú no puedes tener dos curios, tú no puedes tener a dos supremos. O dicho de otra manera, no podemos tener a dos voces que dirigen nuestra vida. Y Jesús dice, no puedes tener al Señor Dios y al dinero. Dinero es curioso, dinero quiere ser el supremo. En este mundo muchas personas piensan que el dinero lo manda todo y lo controla todo. Y muchas personas, la mayoría, se han entregado en busca, no de Dios el Padre, pero se han entregado en búsqueda del dinero. Cuidado, Dios avisó, no puedes servir a dos, porque o vas a preferir uno y menospreciar al otro, o vas a preferir este y a menospreciar al otro. Así que vamos a la primera instancia que la palabra kurios ya se refiere a Jesús, y lo tenemos en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me llama kurios, que me llama supremo, entrará en el reino de los cielos. Toma ya. Ahí vemos el empalme, ahí vemos la superposición, ahí vemos que Dios, creador de todo, es este Jesús que tenemos delante, el mismo nombre, Kurios, el Supremo. No un hombre, no un Salvador simplemente. Jesús es Señor y Salvador. Muchos han dicho, si Jesús no es Señor, no va a ser tu Salvador. Esto lo voy a repetir. Se dice, y la Biblia lo respalda, si Jesús
no es tu Señor, tampoco va a ser tu Salvador. Lo que estamos leyendo aquí. Uno puede llamarlo aparentemente Señor, pero que no sea tu Señor, y entonces dice que no entrarás. El Salvador no te va a servir porque no podremos entrar en el reino de Dios si yo no estoy sujeto al dueño de todo. Tendré que primero reconocerlo en mi vida, tendré que hacer un altar en mi corazón, tendré que presentar mis miembros en sacrificio vivo, tendré que presentar mi vida a Dios y sujetarme a Él. Hasta que me sujete a la voluntad de Dios. ¿Qué dice 7:21? No todo el que me dice, Señor, Señor. Entonces ahí es la primera ocurrencia en el Nuevo Testamento. Repito, donde el propio Jesús, en este caso, Él mismo dice, yo soy el Curios, yo soy el Supremo. Cuando me van a decir, Supremo, Maestro, Dueño, no todo el que diga esto entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es tremendo. Si no llegamos a reconocer a Cristo como Señor, ¿eso qué implica? Implica que tú y yo no podemos ser más Señor de nuestra vida. Eso es una filosofía muy común. Yo hago lo que me da la gana. Voy a por mis sueños. Mi cuerpo es mío. Yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Pienso, hago. Vea por ello que tú te lo mereces. Todas palabras que se usan en la publicidad, que son comunes en la mentalidad del mundo hoy en día. El cristiano es alguien que ha dejado de ser su propio dueño. Es alguien que ha entregado la llave de su corazón, de su casa, de su monedero, de su futuro a Jesucristo, al dueño. ¿Es Cristo tu dueño? Amén. ¿Es Cristo mi dueño? Me he entregado a Él. He desistido de hacer mi propia voluntad. Jesús actuó así con su Padre. Él era Dios y era hombre, ¿sabe? En su parte humana dijo Dios, yo quisiera no tener que pasar por este camino que hay por delante. Mas no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. La señal de una persona rendida. Así que, por curiosear, seguí buscando en la palabra los otros casos, porque tenemos 4 evangelios y los 4 evangelios pues hablan de la vida de Jesús desde el principio, más o menos. Marcos y Juan van mucho más directamente al grano, mientras que Mateo y Juan dan mucho más detalles, uno en un sentido, otro en el otro, y me llama tanto la atención, no creo que sea una casualidad. Entonces hemos dicho que en Mateo 10 versículos primeros hablan de Dios siendo el Curios. Y después el 12 es cuando habla de tal. En Marcos hay un versículo, el primero de Marcos, también dice que Curios es Dios el Padre. Pero el segundo ya hace referencia a Jesús. Ok, a ver si los tengo por aquí, que un día te tendré que enseñar cómo se hace estas búsquedas. Ok, el primer versículo que habla del Señor es cuando habla Dios a Juan el Bautista y dice que Él es quien prepara el camino del Señor y de hacer su camino recto. Y ahora el segundo momento es cuando Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor del Sabbat. ¿Okay? Él manda en el Sabbat. Sabemos en el Nuevo Testamento que manda todos los días de nuestra vida, no solamente el sábado, porque todos los días pertenecen al Señor. Muy bien, en Juan también hay solamente un versículo, el primero que habla de Dios el Padre, siendo el Curios, y el segundo en Juan también es acerca de Jesús.
que ya pasa directamente a que Jesús es el Señor. El caso va así. En Juan 1:23 es el mismo versículo acerca del Señor. Y después 4:1, Juan 4:1, el Señor sabía. Y ahí habla de Jesucristo. En el caso de Lucas también hay 10 versículos que hablan del Señor Kurios como Dios el Padre, antes de ya hablar de Jesús. Es decir, te voy a dar un par de ejemplos. Y ahí vemos la unión, vemos que el Nuevo Testamento establece en los 4 evangelios que el Kurios es Dios, el Padre. Pero rápidamente Jesucristo es también el dueño supremo de todo y ha de serlo de nuestras vidas. En Lucas 1:6 nos habla de Zacarías y de Elizabeth, que eran personas justas delante de Dios y que andaban en los mandamientos y las ordenanzas del Kurios, de aquel que había dado la ley de Moisés. ¿Vale? Eso hablando así. Pero hay 10 versículos, te voy a dar uno más. Por ejemplo, y fue la propia María en el Magnificat. En Lucas 1:46, María dijo: engrandece mi alma al Kurios y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cuándo es la primera ocurrencia de que Jesús es el Señor? A ver, para que no me líe. En Lucas 1:43, ahí es ¿por qué se me concede? Es cuando María visita a Elizabeth y Elizabeth llama al niño Kurios, al niño que está dentro del vientre de María. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de Jesús, la madre de mi Kurios, venga a mí? Y ahí vemos que hubo una revelación tremenda por parte del ángel cuando habló con su marido Zacarías, cuando habló con Elizabeth, y aquí María, la madre de Jesús, está encinta, llega a ver a Elizabeth, que está también encinta de 6 meses, y aquí la propia Elizabeth, por el Espíritu, llama al niño, al feto que está dentro del vientre de María, la madre de mi Kurios. Bien, pues basta de estadísticas y de números y de tal, pero quería dejar resaltado hoy cómo vemos que el Antiguo Testamento sigue en el Nuevo, como los 4 evangelios empiezan diciendo que el Kurios, el dueño, el supremo, es el creador de todo, pero que después de unos cuantos versículos se establece que Jesucristo es el Kurios. Ahora, ¿cuál es nuestra relación con el Señor Jesús? ¿Tu vida vive una vida de rendición? Pregunto. ¿Es una vida donde sabes que no mandas tú? ¿O es un concepto moderno
de decir, yo vivo mi vida y también tengo a Jesús como un adorno. Cuando estoy mal lo necesito más y entonces clamo más y le hago mis oraciones al Señor porque necesito la salvación. Pero cuando me van bien las cosas, vuelvo a tomar mi independencia, mi autonomía. ¿Eres autónomo con Dios? ¿O trabajas por cuenta ajena? Los guiri entendemos un poquito de estas cosas. ¿Eres autónomo o cuenta ajena? Yo tuve la oportunidad en España de trabajar tanto como autónomo, cuando tenía mi propia empresa de informática, y también de estar trabajando en cuenta ajena, es decir, que trabajas para otra persona. Y cuando te dice el jefe que tienes que estar aquí a las 8 de la mañana o a las 6 para trabajar, ¿qué tú haces? Obedeces al jefe, ¿no? Porque trabajas por cuenta ajena. El corazón no siempre está en el trabajo, pero por lo menos se intenta cumplir con lo que manda el ajeno. En el cristianismo todos hemos empezado por ser autónomos, vivimos nuestra vida como queremos y vamos entendiendo lo que significa el señorío de Jesucristo, que Él es el supremo. Y entonces, si obedecemos, pues traemos nuestras vidas en sujeción y en obediencia a Cristo. Esa libertad que Cristo nos da es no una libertad para dar ocasión a la carne, no es una libertad de hacer lo que me antoja, es una libertad de que cuando estoy en Dios estoy verdaderamente libre, porque el pecado ha perdido su poder sobre mi vida. Vamos a Filipenses capítulo 2. Y ahí vamos a ver el momento también cuando Dios establece Cristo como el Señor de todo, o por lo menos no es que lo establezca en Filipenses, pero Filipenses comenta. Filipenses 2 habla de la humillación de Cristo, de la manera que Él se hizo obediente hasta muerte. ¿Tú y yo estamos dispuestos a ser obedientes hasta la muerte? Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, estoy leyendo versículo 3, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ojo, si Cristo es tu Señor, tú y yo estamos llamados a también ser siervos, siervos de Dios y siervos los unos de los otros. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. No son los que me llaman curios que van a entrar en el reino de Dios, sino los que hacen. ¿Tú ves la gran diferencia? Hoy en día las iglesias modernas están llenas de personas que cantan a Dios, llenas de personas que están muy rápidamente dispuestas a ir a un concierto, pero a la hora de sujetarse y de obedecer a Dios, de pararse y de preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este asunto?, no están interesados.
hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Dios exaltó a Jesús porque Él se humilló a lo más bajo y lo exaltó a lo más alto. El propio Jesús enseña, el que se humilla será levantado. El que se levanta a sí mismo será humillado. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre Curios, el nombre Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, que Jesucristo es el Señor. Toda lengua lo confiese para la gloria de Dios, y también toda rodilla. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparos a vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando te rindes a Cristo, escucha lo que te voy a decir ahora, cuando haces la rendición de tu vida y la marcas con una búsqueda regular, diaria, regular, de buscar de Dios, y desistes de cumplir tu propia agenda, entonces Dios empieza a poner dentro de ti lo que dice aquí, Dios obra o produce dentro de ti el querer y el hacer. Cuando ya no quiere vivir para ti, cuando ya dices, lo mío no, lo de Dios, espera en Dios y Dios va a producir en ti el querer y el hacer de su buena voluntad. Y te va a empezar a dar deseos, te va a empezar a dar cargas, te va a empezar a dar sentimientos de una dirección para tu vida que es conforme a la voluntad de Dios. Pero no se puede muchas veces, oír la voz de Dios porque uno está lleno de sus propios proyectos, propios planes y propias ideas. Si la vasija está llena, si tú estás lleno de ti mismo y de tus ideales, no hay lugar para Dios meter nada. Y como Dios no quiere forzar a nadie, no le retuerce el brazo a nadie, Él espera que tú y yo nos vaciemos de nosotros mismos. Aquí Jesús lo hizo, se humilló, se hizo obediente. Él desistió, dijo, no se haga mi voluntad. Y estaba hablando con Dios y estaba diciendo, hágase tu voluntad en mi vida. Y solamente así, mis hermanos, podremos llegar a la ribera del reino de Dios y que entrada nos sea otorgada. Segunda de Pedro habla abundante entrada. Nos sea otorgada, porque desistimos de hacer nuestra voluntad, fuimos siervos de Dios y le servimos a Él. Cuando haces lo que Dios te pide en vez de hacer lo que te da la gana, pues entonces estás poniendo a Dios primero, estás glorificando al Señor. Cuando vas a un culto de oración en vez del televisor, por decir algo, estás negando a tu propia vida para hacer la voluntad de Dios. Cuando estuvimos en Castelldeferro con el autobús, estábamos en la misma orilla del mar. Hacía un calor en pleno julio, te puedes imaginar. Y en vez de usar el bañador, como todo el mundo que estaba ahí, nosotros el sombrero y el tratado. Y fuimos a hablar a las personas una tras otra, mañana, tarde, noche. La gana de irse a la playa, ¿te acuerdas que yo quería vender hamacas?
¿Te acuerdas que en mi antigua vida tenía alcanzado la manera de no trabajar para ganar dinero o no sudar demasiado? Ese día, pues sí, sudamos, pero ese día ganamos almas, pudimos sembrar la semilla incorruptible en los corazones. Eli Eliezer me acaba de compartir la historia de Antti el finlandés. Ahí, como un alcohólico de la calle, todos son dignos de escuchar el Evangelio. No hay ninguna persona indigna. Antti de la calle pues escuchó el Evangelio, recibió el Evangelio. Seguro que Antti lo escucharía en Finlandia el Evangelio, pero necesitaba que uno ahora viniera a hablarle. Además de recordarle cosas, hablarle la realidad ahora mismo delante de él. El hombre se convirtió y hace 2 días se fue a Finlandia, ¿no? Oremos por él, un alma de la calle. El jueves, el viernes, el sábado no, el viernes. El viernes tuve una encrucijada en mi vida. Vamos, desde varios días antes, muchos de vosotros conocéis a Mari Carmen, que hace 18 años que viene a la iglesia, la señora mayorcita que tiene algún retraso en la cabeza. Ella tiene un hombre y ha tenido un hijo con este hombre que se llama Marciano Díaz Palomo. Y para muchos de nosotros conocemos a Marciano. No sé si tú has llegado a conocerlo. El hombre andando con un cuchillo así a la espalda, andando con cadena y listo para maldecir y hacer daño a diestra e izquierda. Delante de la iglesia este hombre ha maldecido a Dios, ha maldecido a los cristianos en 18 años, así de veces. Algunos lo conocen, otros no. Resulta que Marciano está con un triple cáncer en el clínico de Málaga. Y ahora uno dice, ¿qué hago? Ya tiene su merecido. ¿Digo eso? No, ya, este hombre no vea cuántas veces te ha maldecido Dios. O hago un espacio en una agenda bien apretada y voy a verle y voy a mostrarle el amor de Dios antes que muera. Estuve pensando en los 2 conjuntos de pensamiento durante unos días. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿Cuándo voy? Que no tengo tiempo. ¿Cuándo? ¿Cómo lo hago? Bien, pues era de Dios que uno vaya. Acuérdate, Dios es misericordioso. Acuérdate de siempre tener misericordia. ¿Qué significa misericordia? No le dé a la gente lo que se merecen. ¿Y qué significa gracia? Dale lo que no se merecen. Dale. Entonces, el señor Marciano, ya por su nombre, parece fuera de este planeta, ¿no? Parece un marciano. Bien. Así que yo sabía, en algún sitio, digo, tengo que ir, voy a ir, aunque este hombre haya sido como haya sido. Es conocido en todo Torremolinos, hace 60 años que vive ahí. ¿Vale? Lo conocen. Así que voy para allá, voy en busca de él, 6ª planta, tal. Entro. Había orado para que Dios nos conceda un tiempo de lucidez, porque él está muy medicado, está con morfina y tal, por los dolores que tiene 3 cánceres terminal. Es triste y el sufrimiento es feo. Y entonces le digo, hola Marciano, ¿cómo estamos? Abrió los ojos y estuvo muy sorprendido de ver al cristiano de turno aparecer. Y entonces estuvimos más de 1 hora, tenía mucha sed, ya estaba dándole con la pajita y tal. Y después de un rato le pregunto si él quiere hacer la paz con Dios. Me dice que sí.
¿Tú ves? ¿Tú ves? Si uno no va, ¿cuánto vale un alma? Tú sabes que es la mayor inversión que hay en todo el universo. Un alma. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Así que tu alma vale más que el mundo entero. Porque la eternidad sin Dios es muy larga. La eternidad en el infierno es una eternidad de tormento. Pero hay un Salvador. Y para que este Salvador te pueda salvar, ha de ser tu Señor. Así lo marca la palabra. Así la marca. No estamos libres, ni yo, nadie, no hay nadie que puede ser libre en el sentido de hacer su propia voluntad. Así que ese día no hice mi voluntad, por eso te lo cuento. Ese día hice lo que a lo mejor me hubiera gustado hacer otra cosa. Pero sabía que en la economía de Dios un alma vale todo. Y sabía que valía la pena probar, intentar, a ver si se le llega algo. Porque yo le había hablado, pero yo solamente, no solamente yo, muchos. Le habíamos hablado no sé cuántas veces. Mamma mía, lo que oímos. No nos hizo daño a nadie, pero la blasfemia y las palabras que salían de su boca, tú sabes. Bien, pues. Cuando le digo a Marciano, vamos a orar, me coge la mano, tenía la mano atada, de lo violento que está, en el hospital incluso estaba, me cogió la mano, me apretó con bastante fuerza y empezamos a orar. Y cuando empecé a tocar el tema del pecado, se me encogió, empezó a llorar. Y sabe Dios lo que ha ocurrido en su corazón. Lo recibió, oramos y después de un rato, haciendo referencia al viaje que le queda por delante, le digo: Marciano, te deseo un bendito viaje, un buen viaje. Y él sabía de qué estaba hablando. Digo: sí, y a ti también. Y después me dice: que Dios te bendiga. Creemos en milagro, ¿no? Pero ¿qué me motivó de ir ahí? ¿Qué me motivó? Pues la responsabilidad del precio de un alma. Eso es lo que creo que me motivó, más que todo. Y saber que no decido yo de mi agenda, Dios es quien es el Señor. Así que te doy este ejemplo que sirve para muchas cosas. Pero fue un ejemplo, un momento donde yo tuve que marcar quién decide. Si decido yo, mi agenda decide, las llamadas que deciden, apago el teléfono, ¿qué hago? Voy. Así fue, ¿no? Y el hermano Alex tiene el mismo ejemplo hace unas semanas atrás, con una joven que también falleció aquí en Benalmádena, ¿no? En Cudeca. La pudo también llevar a los pies de Cristo por sus visitas varias. Fue lo mismo, ¿no? Así que tú y yo no somos más justos que nadie y llegará un momento que hay que acordarse de otros que a lo mejor han vivido mal, pero la gracia y la misericordia de Dios es para todos, si la quieren. Y en ese caso Marciano la quiso. Ya está. Así que mi hermano, tomemos el ejemplo de Jesús. Él vació de sí mismo, se vació de sí mismo en Filipenses 2 y Dios lo llenó y Dios lo levantó. Esto es la economía del reino de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará al debido tiempo. Oremos y meditemos, cada uno que estamos aquí. Pregúntale al Señor. Tú sabes que Dios no condena. Cristo no habla gritando y condenando a las personas humildes. Entonces tú les puedes pedir: Señor, yo estoy sujeto como tú quieres que lo sea. Hay una área en mi vida donde
donde no quiero tu señorío. A lo mejor Cristo es el Señor, el domingo vamos a la iglesia, cantamos y en este momento Cristo es Señor, pero después llegamos a casa y somos hechos un demonio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, te voy a pedir que cada uno, eso es tú y Dios, yo no soy el salvador de nadie, obviamente. Así que tú y Dios, aclárate con el Señor, pregúntale, Señor, ¿tú eres Señor de toda mi vida? Yo te tengo a ti como mi curios. ¿Tú mandas en mi vida o mando yo? Pregúntale. Si le preguntas de corazón, Dios te va a contestar, hasta con cariño y con humor. Y te va a mostrar a lo mejor una área u otra donde Él no manda para nada en tu vida. Será una oportunidad, gracias a Dios, de corregir, de enmendar. Padre Dios, nos ponemos delante de ti, cada uno de nosotros. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y se nos ha recordado que tú eres el Supremo. Tú eres el dueño. Y hemos oído que no solamente nuestro dueño nos bendiga, pero nosotros tenemos que obedecer a nuestro dueño. Tenemos que hacer tu voluntad. Señor, a veces tenemos miedo de cuál pudiera ser tu voluntad. Pero tu palabra dice que eres tú que obra en nosotros, que produce en nosotros el querer y el hacer. Así que te pido, Señor, que cada uno tengamos la gracia de entender que hemos de desistir de nuestra agenda personal, vaciarnos de nuestros propios proyectos, de nuestras propias ideas, de nuestra independencia. En el Antiguo Testamento, Señor, tu pueblo era marcado físicamente por la circuncisión. Había un corte de cuchillo, eso es un símbolo y una representación de que hoy en día en el Nuevo Testamento el cuchillo no es físico y no es en una parte física del cuerpo, pero es la circuncisión del corazón donde uno desiste y corta de su vida la independencia, la autodeterminación, corta de su vida el deseo de hacer su propia voluntad, para que sea Cristo que esté sentado en el trono de nuestros corazones, que sea Cristo exaltado, que sea Cristo por delante. Padre Dios, te ruego esta bendición para todo aquel que lo escuchamos y lo entendemos. Te pido, Señor, que obres en nosotros, que produzcas en nosotros esto, si no lo tenemos, o muéstranos, Señor. Ahora mismo te pedimos, Señor, yo te lo pido también en nombre propio. Lo hago en voz alta por mis hermanos, pero te lo pido en nombre propio. Señor, ¿hay alguna área en mi vida que no está bajo tu señorío? Señor, te pido que me hables, que me lo muestres, para que como rama seca pueda podar esta área de mi vida. Señor, no hay tiempo que perder. Yo no quiero perder más tiempo. Señor, quiero que todo lo que haga sea de tu agrado y conforme a tu voluntad. Señor, te lo pido. Te pido que me ayudes y que ayudes a cada uno de mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por Rudy y Mira, que están iniciando en su vida matrimonial. Te damos gracias por ellos que han servido esta mañana aquí en este lugar. Damos gracias por lo que están haciendo. Te pido, Padre, que les sigas enseñando y formando en
la vida matrimonial, en la bendición y las responsabilidades mutuas que tú les das. Ayúdales, Señor, y bendígalos, Padre, en su vida. También, Señor, damos gracias por Ramón, por Álida, por Josías, por su fidelidad en todos estos años, por cómo ellos han sido ejemplo de entregar su vida a tus deseos y a tu voluntad, y cómo te han servido a ti y han servido a tu pueblo. Señor, te damos gracias por ellos. Señor, los entregamos una vez más en tus manos. Sabemos que están en tus manos y que tú los guías con bien, Señor, hacia la nueva etapa que tú tienes para ellos en Paraguay. Padre Dios, gracias. Gracias por su vida, Señor. Gracias por el servicio que han dado aquí, Señor, que siguen dando aquí en Benalmádena Pueblo. Todo para tu gloria, Señor. Seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.